Hola a todos, en este video estoy con el doctor Agustín Landívar, que es médico, y vamos a aprovechar esta ocasión juntos para hablar de todo lo que tiene que ver con sobrepeso y obesidad. Agustín, quiero que primero que nada nos digas cómo estás, cómo está todo por allá, pero también que le cuentes a la audiencia cómo llegaste vos a tener 7,5 millones de suscriptores, a hacer contenido de salud, qué te interesó, qué te llevó a ese camino y cómo ves hoy el futuro de lo que tiene que ver con el contenido y la distribución de lo que nosotros dos hacemos en redes sociales. Doctor, para mí es un gusto tenerlo. Yo siempre admiro mucho a la gente que se dedica a la medicina natural, a ayudar a la gente. Usted, doctor La Rosa, es una persona que rápidamente ha obtenido una audiencia muy grande. Creo que ya van por los 6 y pico millones de suscriptores. Me alegra muchísimo. Y yo sé que todo lo que es medicina natural y cuidado de la salud está creciendo mucho. La gente está muy interesada en todo lo que es obesidad, diabetes, y con razón, porque hoy en día el problema más grande que tiene la salud mundial es la obesidad y la diabetes. Antes no teníamos esos problemas, entonces va a ser un gusto conversar de todo eso hoy en el video. Hay dos elementos que son particularmente esenciales de lo que vos mencionaste. Uno tiene que ver con el aumento del sobrepeso a nivel mundial. Es un problema que tiene mucha más envergadura de lo que tenía antes, porque hoy tenemos más cantidad de personas con sobrepeso en el mundo que personas con déficit nutricionales o que personas con falta de nutrientes suficientes. Cuando yo era pequeño, en la historia era al revés. Esto va agravando a lo largo del tiempo, obviamente a medida que disponemos de más cantidad de calorías más fáciles y más baratas para la gente normalmente. Pero a la vez trajiste otra cosa que me parece esencial en todo esto, que después supongo que vamos a hablar, que tiene que ver con la insulina, con la glucemia, que vos mencionaste que es la diabetes. Yo siempre le recuerdo a la gente que por lo menos cuando yo empecé la carrera de medicina, la estadística de la incidencia de diabetes, de la prevalencia de diabetes, era 7% a nivel mundial. Ese porcentaje ya aumentó y aumentó bastante, con lo cual vemos con este advenimiento, con esta aparición de nuevas personas con sobrepeso, con obesidad, etc., vemos también un aumento importante de diabetes y también de todas las consecuencias negativas de salud que eso conlleva. Hay algunas que a mí me gusta mencionar mucho, que después si tenemos tiempo vamos a hablar, que tienen que ver con lo cardiovascular más que con lo metabólico y con cómo hoy se sabe el impacto de la insulina a nivel cardiovascular. Pero antes que nada me parece que hay elementos que son esenciales que hablemos juntos que tienen que ver con cuáles son las causas que por lo menos vos ves o pensás por las cuales la gente fue aumentando de peso, el peso promedio en el mundo fue aumentando, el porcentaje de personas con sobrepeso aumentó. ¿Cuáles son las causas principales que vos ves? Es interesante la pregunta porque a medida que ha cambiado el estilo de vida de la gente, también ha cambiado a la par la salud de las personas. ¿Por qué? Un ejemplo sencillo es el simple hecho de que nuestros abuelos o tatarabuelos solían tener menos acceso a una vida sedentaria, es decir, que no habían tantas oficinas, la gente se dedicaba más a cultivar, a caminar, a andar por el barrio, a tener una actividad física diaria y no como ahora que todo lo tenemos en el teléfono. Todo, absolutamente todo lo que querramos, ya sea comprar comida, pedir un taxi, subirse a un avión, todo está facilitado por el celular y eso, más la oficina, más el trabajo, hace obviamente toda un estilo de vida que antiguamente nuestros abuelos no tenían. Uno de los motivos más importantes por el que vemos más obesidad, mayor cantidad de problemas metabólicos es por el sedentarismo y nuestro estilo de vida está enteramente casado con lo que no debería ser, que es estar sentado todo el día o estar sin actividad física y tener todo tan facilitado que ni siquiera tenemos que caminar 2 cuadras para pedir nuestra comida, simplemente la pedimos por una aplicación y llega a la puerta. Entonces todo de lo moderno viene con un bien, lógicamente, pero por el otro lado nos termina dañando la salud. Ese es un motivo y hay otros muchos que la verdad que nos sorprendería saber de ellos. Por ejemplo, el simple ambiente de vivir en un lugar donde hay falta de verde, donde el simple hecho de vivir en lugares donde todo es cemento, ciudades grandes, ciudades populosas, donde no hay el color verde para que las personas se relajen, aumenta el estrés. Y ese aumento de estrés en las personas aumenta el cortisol, por lo tanto, el cortisol hace con que nosotros retengamos mayor cantidad de grasa
y nos engorda, nos da resistencia a la insulina, nos crea un mundo de problemas que antiguamente nuestros abuelos no tenían. Es el simple hecho de vivir en lugares donde no nos favorece al estrés, a la tranquilidad, nos empeora el estrés. Y hay muchas otras causas, ¿no? Está la comida tóxica, está la cantidad de carbohidratos que consumimos todos los días, están los alimentos procesados, una cantidad enorme de cosas que infelizmente la modernidad nos ha traído y que podemos hablar de cada una, que es muy interesante. 100%. Mira, Agustín, yo veo dos elementos esenciales de lo que vos mencionaste que siempre me gusta contarlos a nivel anecdótico para que la gente entienda, muchas veces la gente más joven entienda un impacto del cual por ahí no es consciente. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando la gente se inscribía para participar en la Segunda Guerra Mundial, cuando formaba parte de su ejército, muchas personas tenían que mentir sobre el peso para poder ser incluidas. Esto no nos dice algo específico sobre historia, sino nos dice simplemente que la población normal en esa época tendía a tener un peso por debajo del índice de masa corporal que consideramos hoy saludable, y hoy pasa lo opuesto, y es difícil de comprender que la mayoría de la población estaba en esas circunstancias antes, por varias razones, porque se movían obviamente más, porque conseguían menos alimento, porque era más difícil de producirlo, por muchas razones sinceramente, pero ese es un elemento que es muy interesante de entender desde un punto de vista de lo que fue sucediendo a lo largo del tiempo históricamente, y el otro tiene que ver con la cantidad de movimiento y cuánto nos cuesta conseguir un alimento. Vos hablabas de la facilidad de por ahí pedir en un teléfono a domicilio comida, etcétera, como un facilismo que obviamente nos lleva a gastar menos cantidad de energía, a no movernos, etc. Y una anécdota que yo siempre cuento es que cuando nosotros estábamos con mi esposa en el 2020 en Tanzania, visitando una de las tribus, de las últimas tribus, en realidad nómada, seminómada, que se llaman Hadza, normalmente cuando esas tribus consiguen fuentes de hidratos de carbono muy de alto índice glucémico, como por ejemplo la miel en el sentido del alimento más natural que puede llegar a encontrar dulce, se pelean obviamente por conseguir la miel porque es algo muy valioso para ellos. Es raro que alcance para todos la cantidad de miel que consiguieron y tuvieron que hacer mucho esfuerzo físico para obtenerla porque tienen que generar un fuego, tienen que generar humo para que obviamente vayan sacando a las abejas del panal, tienen que hacer mucho esfuerzo, treparse a un árbol, tienen que hacer mucho esfuerzo físico que en general compensa ese alto hidrato de carbono, ese alimento de alto índice glucémico. O sea, hay un esfuerzo físico, de alguna manera el alimento, si querés, es el premio y por eso mantienen su peso comparativamente con lo que hacemos nosotros, donde no tuvimos ese gasto previo, si querés, desde el punto de vista de la recolección de alimentos y lo tuvimos fácil. Pero mencionaste el estrés por ahí, me parece que es un elemento esencial porque la gente no se da cuenta de que de la misma manera que van subiendo de peso progresivamente, la gente va viendo, no sé si vos atendés pacientes todavía, pero cuando yo todavía atendía pacientes, veía cómo progresivamente el promedio de cortisol que la gente tiene en sangre iba aumentando. Entonces te vas encontrando con una justificación, si querés, desde un punto de vista hormonal, de cómo hay otros mecanismos que van haciendo que la gente suba su glucemia. La gente se olvida de que el cortisol es una hormona hiperglucemiante, entonces aumenta nuestra glucemia, altera un montón de cosas de nuestros mecanismos hormonales y metabólicos, y eso también tiende a que nosotros aumentemos más de peso. Yo siempre le recuerdo, no sé si te acordás, pero siempre le recuerdo a la gente que no todas las hormonas distribuyen la grasa en el cuerpo de la misma manera. Entonces es cuestión de acordarte cuando estudiabas síndrome de Cushing y entender dónde acumulamos, cuando tenemos una alteración mayor del cortisol, dónde solemos acumular más grasa, o los disruptores endocrinos, que son uno de los elementos que a mí más me gustan desde un punto de vista del impacto que tuvieron en el humano, porque es muy amplio, cómo aumentaron la acumulación de grasa en las zonas más femeninas, en las zonas relacionadas con los estrógenos, como piernas, cadera, etc. Y son todos elementos muy importantes. Yo creo que los disruptores endocrinos son mi preferido porque explican no solamente alteraciones en el peso, sino también problemáticas asociadas a las alteraciones hormonales como síndrome premenstrual, que hoy tienen el 75% de las mujeres en países desarrollados. Entonces es muy interesante verlo por ese lado. Quería obviamente escuchar tu opinión de todo esto, entender cómo el estrés impacta, porque también hay un rol del estrés que tiene que ver con llevarnos a comer más comida, no solamente con aumentar nuestro cortisol. Entonces quería entender un poco cómo lo ves vos
tanto la parte del estrés como la parte de estos productos industrializados que traen estos disruptores endocrinos, que no son solamente, que después si quieres hablamos también, no son solamente el producto industrializado ultraprocesado de alimento. No estamos hablando del que toma Coca-Cola, sino del impacto de estos disruptores. Contame si quieres tu opinión de todo esto. A mí siempre me preguntan, cuando atiendo pacientes y me dice, doctor, ¿por qué me engordo cuando me estreso? Usted me está diciendo de que no me tengo que estresar para bajar de peso. ¿O por qué me dice que tengo que desestresarme, no estresarme para bajar mi azúcar en la sangre o para no enfermarme de una diabetes? Y yo les explico de una manera muy didáctica para que entiendan el papel del cortisol y del estrés. Y es que si nos imaginamos estar, por ejemplo, en un bosque, estamos en un monte, en un bosque, y de repente viene un tigre, un león a comernos, inmediatamente el cuerpo, sin que nos demos cuenta, produce cortisol. Lanza cortisol al cuerpo, a la sangre, adrenalina, y esa adrenalina activa la producción de azúcar desde el glucagón o desde las hormonas productoras de glucosa del hígado, y el cuerpo lanza azúcar a la sangre. Pero la lanza a la sangre, ¿por qué? La lanza porque esa persona que está siendo perseguida por el tigre y por el león tiene que usarla rápida como una fuente de energía para salir corriendo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo un día me estreso, está bien, subió el azúcar un día y después eso se acumula como grasa. Y después al día siguiente me vuelvo a estresar y el cuerpo continúa todos los días produciendo mayor cantidad de azúcar, causándole durante mucho tiempo, 1 año, 2 años de estrés por el trabajo, por la familia, por lo que sea que vive la persona todos los días, un incremento de glucosa constante. Y la persona puede decirme, doctor, pero yo como sano, igual me enfermé de diabetes. Y yo le digo, usted es una persona muy estresada. Y me dice, sí, me estreso mucho. Se le murió su papá ahora o se le murió la mamá ahora y me dio diabetes. Entonces el cuerpo ya no aguanta la cantidad de cortisol, de azúcar siendo producida en la sangre, glucosa, en forma de glucosa, y la persona termina con obesidad, con sobrepeso, con diabetes, se le desencaja todo el cuerpo, todo el cuerpo. Hay otro factor muy importante del estrés con respecto a la obesidad y comer. Y es muy sencillo, cuando nosotros nos estresamos, digamos nos está persiguiendo el tigre, el león, nuevamente lo pongo como ejemplo en un bosque, el cuerpo inmediatamente, el cerebro, ¿qué le dice al estómago? Le dice, señor estómago, apúrate a producir ácido gástrico, apúrate a producir y abrir el apetito de esta persona, de Agustín o de doctor La Rosa, porque lo está persiguiendo un tigre y él necesita comer, necesita tragar, por así decir, ese rato, porque él necesita energía para salir corriendo del tigre y del león. Es automático, el cuerpo lo hace automático. Entonces, ¿qué pasa? La gente que vive con estrés tiene ansiedad de comer también, y esas personas tienden a comer más que las personas que no viven con estrés o están tranquilas, y por lo tanto comen más, tienen mayor ansiedad de comer, tienen problemas con el metabolismo, y ahí unimos la segunda parte de la que hablé al comienzo. La persona continúa produciendo azúcar, la ansiedad comienza a subir o sigue subiendo, y esa persona después de 1 año, 2 años, 10 años de un círculo vicioso, porque ya es un vicio, esa persona cae. Primero en sobrepeso, después en resistencia a la insulina y por último una diabetes si no tiene cuidado. Entonces, hoy en día, con la falta de verde que vemos en nuestras ciudades, con la falta de tranquilidad, con el corre-corre de todos los días, con, en fin, tanto problema que podemos vivir y no saber tranquilizarnos o evitar el estrés, terminamos con problemas de salud de todo tipo. Y es muy importante entender eso, ¿no? Que uno de los factores más importantes del por cual estamos así como sociedad es el estrés. Vos sabés que hay vías que son muy interesantes porque unen este aspecto del estrés al cual estamos sometidos todos con conceptos relacionados con, en realidad, microbiota, si querés, que justifican mucha de nuestra conducta alimenticia cuando estamos comiendo por estrés. Porque normalmente vos utilizás para reducir esas reacciones, cuando vos querés compensar la actividad esta del simpático porque me persigue el león o el tigre, con la actividad parasimpática que tiene que ver con procesos de digestión, de relajación, de sueño, etc. Para ajustarlo muchas veces vamos utilizando recursos. Entre esos recursos solemos encontrar cosas como neurotransmisores como la serotonina, que en general viene de un aminoácido aparte,
que es muy importante el metabolismo de este aminoácido a nivel de la flora bacteriana, que es el triptofano. Entonces encontramos mucha gente que encontró un circuito a nivel cerebral donde la ingesta le aumenta la actividad de estos circuitos a nivel de serotonina luego, y es uno de los factores que generan que uno aprenda la conducta de comer para relajarme, que es muy problemático a largo plazo porque tengo otras estrategias que puedo usar y en realidad cuando yo estoy muy estresado voy a comer mucho para relajarme, voy a hacerlo constantemente como vos mencionabas y voy a tener todo el impacto negativo del sobrepeso, de la inflamación, de la obesidad, de la resistencia a la insulina, etc. Pero hay algo que me parece muy interesante, que es cómo nuestro cuerpo a veces, vos hablabas de resistencia a la insulina, que es algo clásico y que después si querés podemos mencionar también, pero cómo nuestro cuerpo muchas veces no tiene un límite, que en realidad sí lo tiene, lo vamos rompiendo nosotros, sinceramente, que es un límite de saciedad. La pregunta que muchas veces me hacían en consultorio y que hoy todavía hacen en conferencias es ¿por qué yo no tengo, si tengo sobrepeso, por qué no tengo un límite en donde mi cuerpo diga ya está de comer, ya conseguí los nutrientes necesarios para gastar ese día o para gastar 2 días, los 2 días posteriores? ¿Por qué sigo teniendo hambre o deseo de comer, etcétera? Y eso tiene mucho que ver con nuestra regulación del apetito, que tiene que ver con algo que llamamos leptina por un lado, es una hormona, y grelina por el otro. Obviamente vos las conocés y sos el mejor candidato para explicar a la gente cómo funcionan, por qué importan, cómo impactan en que la gente siga comiendo, etcétera. La leptina y la grelina tienen mucho que ver con el funcionamiento del estómago, ¿no? Y a veces se produce la saciedad cuando el estómago, ya sea por el tamaño que tiene o por los ingredientes que se le introduce, hacen que la grelina y la leptina se puedan segregar, ¿verdad? Entonces, mucho tiene que ver también la dieta del individuo. Por ejemplo, ¿por qué hoy en día se recurre tanto a la cirugía de la reducción estomacal? ¿Por qué? Porque reduciendo el tamaño del estómago, yo voy a conseguir que el menor tamaño sacie más rápido mi estómago y automáticamente el estómago pueda liberar esas 2 hormonas que son de la saciedad. Pero eso termina siendo un arma de doble filo. Yo le digo mucho a mis pacientes a veces, cuando ellos se hacen una reducción de estómago, porque ya lo tienen el estómago grande, y me dicen, no, me voy a hacer una reducción de estómago y lo voy a solucionar el problema. Yo le digo, en parte sí, porque vas a producir un poco más de grelina y leptina para darte la saciedad, pero en parte no. ¿Por qué? Porque el cuerpo todo, tu organismo entero, ya está acostumbrado a la cantidad de comida que ya venías comiendo y se adaptó genéticamente en genes de cambio, porque el ADN va cambiando a medida que la persona vive. Si yo estoy acostumbrado durante 30, 40 años a comer de una cierta manera y me reduzco el estómago simplemente para que me dé una saciedad, yo termino con un desencaje metabólico. El cuerpo, que no está acostumbrado a comer una pequeña cantidad de alimento, y tampoco yo lo acostumbré poco a poco con una dieta, haciéndolo paulatinamente para que se vaya acostumbrando, le genera un problema y un desencaje metabólico total al organismo. Y yo conozco muchos pacientes que por hacer ese juego de ahí terminan acortando su vida, terminan perdiendo peso demasiado rápido, terminan desencajando su metabolismo y al final de cuentas terminan enfermándose más rápido de lo que esperaban enfermarse si hubieran mantenido una dieta un poco más, digamos así, tranquila. Clarísimo. Yo no sé cómo es. ¿Perdón? No, decime. No, yo no sé cómo haces tú con tus pacientes para reducirles la saciedad, pero lo que yo les digo y lo que siempre hago con ellos es decirle, no hagan dietas extremas. ¿Por qué? Hay un principio muy importante. El cuerpo se adapta, el organismo, el ser humano se adapta a donde vive. Se adapta a la dieta que come, se adapta al estilo de vida que tiene, se adapta al clima, se adapta a todos nuestros genes, nuestro ADN se va adaptando a medida que nosotros vamos cambiando del lugar donde vivimos, de la comida que ingerimos, va intentando sobrevivir en el ambiente en donde vive. Y yo tengo que intentar, en ese plan y sabiendo que el cuerpo se va adaptando de a poco, hacer también mis dietas paulatinamente, para que la grelina y la leptina me generen esa saciedad que yo estoy buscando. Entonces, ¿cómo les digo a mis pacientes que hagan esto? Con comidas que den la saciedad a la persona y que le quiten ciertos elementos para que esa persona se vaya adaptando de manera
paulatina y de manera segura sin causarle un daño al cuerpo. Por ejemplo, fibra, ¿verdad? Proteínas, el consumo de proteínas que son más lentas de digestión, que sacian más, que ayudan a producir más grelina, leptina, que ayudan al cuerpo, en vez de perder peso de golpe, a darle energía de otra forma. La dieta cetogénica puede ser una de ellas, pero esos cambios, así sea la dieta cetogénica o dieta vegetariana, cualquier dieta, debemos acordarnos de que el cuerpo necesita de tiempo para poder adaptarse. Tengo muchos pacientes que vienen y me dicen, doctor, yo soy vegetariano, o doctor, yo estoy haciendo la dieta cetogénica. Yo les digo de entrada, ¿usted lo hizo el cambio bruscamente? ¿Lo hizo fuerte? Y me dicen, sí. Y ahora usted está, por ejemplo, con la dieta cetogénica, está con problema renal, o con la dieta vegetariana, está completamente perdido de peso, con baja presión arterial, completamente sin fuerzas. Y le digo, si usted hizo ese cambio de manera brusca, el cuerpo no tuvo tiempo de adaptarse. Sus genes no pudieron hacer los cambios de manera tan rápida como necesaria, para lo cual ahora usted está desencajado metabólicamente y su cuerpo no está respondiendo. Tiene que retroceder un poco y volver a avanzar de manera paulatina para que su cuerpo se acostumbre. Es importante, tan importante así, y yo siempre le doy el ejemplo a mis pacientes, le digo, si yo quiero que un tigre, por ejemplo, yo lo encierro en una jaula y le digo al tigre, señor tigre, usted está comiendo mal su dieta, usted es carnívoro, pero recientemente los estudios científicos del mundo dicen de que usted tiene que ser vegetariano porque esa es la mejor dieta para el ser humano, o para el tigre, digamos así, ¿verdad? Nos estamos olvidando que el tigre lleva miles de años comiendo carne. Y si yo le cambio la dieta mañana y le pongo ensaladita y lechuga todos los días, el tigre después de un año se va a morir, porque no se puede adaptar a una dieta tan brusca como esa. Y el ser humano funciona de la misma manera. El ser humano lleva miles de años comiendo de una cierta forma. Cada pueblo come de manera distinta y por lo tanto cada persona tiene una dieta más apropiada que otra persona y debemos escuchar a nuestro organismo para poder hacer los cambios. Entonces, cuando hablamos de leptina y grelina, tenemos que entender que nuestro metabolismo es único. No es una dieta general para todos y eso también es importante entenderlo. Por ejemplo, los esquimales. Los esquimales vivieron en el Ártico durante miles de años. Yo no puedo entrar a la población de ellos y decirles, ¿saben qué, señores esquimales? Ustedes estaban equivocados. Ustedes no debían haber comido grasa de ballena durante miles de años, tienen que comer solamente lechuguita, porque la lechuga y la dieta vegetariana es lo mejor del mundo para ustedes. ¿Qué va a pasar con esa pobre gente? Los voy a matar, porque ellos viven en un ambiente donde hace un frío inmenso, donde necesitan las calorías para poder producir calor, y si yo les cambio su dieta y el cuerpo de ellos no está adaptado al ambiente donde viven, el lugar en el que ellos están peleando por sobrevivir, y yo les comienzo a dar ensaladas, los termino de arruinar, los enfermo, probablemente les da depresión porque no van a tener vitamina D en las verduras, la van a tener en la grasa de ballena, en el hígado de pescado que comen todos los días, sobre todo en el Ártico donde no sale siquiera el sol, y yo termino generando enfermedades terribles en una población que estaba acostumbrada a comer de una cierta manera. Lo mismo sucede con nosotros. Con usted, doctor La Rosa, en Argentina tendrá una dieta un poco más italiana, qué sé yo, ¿verdad? Con nosotros en los Estados Unidos, una dieta multigenética, si usted quiere, una mezcla europea con argentino, con hispano, con mexicano, pero hay dietas que dentro de la adaptación que tiene cada pueblo, hay dietas sanas y dietas dañinas. Entonces hay que entender eso de ahí para poder verdaderamente crearle al cuerpo una saciedad y para que no caiga en la obesidad o las enfermedades que tanto vemos muchas enfermedades, ¿verdad? Y puede ser gran parte también por la dieta, ¿verdad? Veo 3 o 4 elementos centrales en esto, Agustín, que me parece que son importantes recalcárselos a la gente. Uno tiene que ver con, vos mencionaste cómo nosotros al cambiar nuestra alimentación tendemos más hacia ciertos desequilibrios. Que eso es real. Si yo no consumo fuentes de vitamina D voy a tener mucho más riesgo de hacer un déficit. Si no consumo fuentes de magnesio voy a hacer más déficit de magnesio. Eso es más obvio de entender para la población, pero muchas veces lo que no saben,
porque no comprenden el impacto que tiene a nivel fisiológico cierto tipo de alimento, o en este caso cierto tipo de macronutriente, por ejemplo. Es que, por ejemplo, vos mencionabas la fibra ocupa una cantidad de volumen y es un elemento que nosotros no podemos procesar. Por ende, es un elemento que está funcionando para esa distensión a nivel estomacal que nos genera la saciedad que vos mencionabas antes, sin contribuir a esa cuenta o a ese valor energético o calórico que estamos consumiendo. Entonces es muy interesante desde ese lugar. También hay que rescatar el hecho de que la gente no consume las cantidades de fibra suficiente. Nosotros tenemos cada vez más información sobre eso. Hoy lo veía históricamente, hoy lo veo con una app que tenemos que directamente detecta hidratos de carbono, fibra, proteínas con una foto que se llama Pulso. Y lo loco de eso, lo interesante de eso es que vos mencionabas este tema del estrés y de cómo el estrés termina impactándote negativamente cuando vos bajas rápidamente de peso o cuando vos cambiás drásticamente tu dieta. Son todos impactos negativos y la gente no lo comprende. Y cuando nosotros tuvimos que elegir un modelo de algoritmo y de esquema de alimentación para recomendarle a alguien, para decirle, bueno, vas a bajar de peso, puedes usar estas 3 velocidades. Obviamente la persona que quiere bajar de peso quiere la velocidad más rápida posible y siempre es la que le ponemos no recomendada en los sistemas que hacemos. ¿Por qué? Porque obviamente eso requiere un impacto más intenso, si querés, a nivel metabólico, que termina generando más estrés, más inflamación, etc. Por eso que vos mencionaste con respecto a la reducción más moderada es central. ¿Por qué? Porque hay 2 cosas que suceden. Cuando vos vas perdiendo peso, vas reduciendo normalmente tu metabolismo. Punto número 1, porque estás comiendo menos cantidad de comida. Y punto número 2, es normal que una persona que tenía 50 kilos que bajar y bajó muy rápidamente, hizo mucho déficit en general calórico, perdió mucha cantidad de músculo. Entonces hacer la bajada de manera mucho más progresiva, mucho más moderada, que es algo que no nos interesa desde un punto de vista social. Queremos el resultado ya a nivel estético, pero no es una buena idea realmente hablando. Eso genera un impacto negativo a nivel de lo que tiene que ver con composición corporal. Entonces yo bajé, y es un problema nuevo que yo veo cada vez más ahora a nivel de investigación. Entonces yo logro bajar. Suponete que yo tengo 40 kilos de más. Los bajo, ya estoy dentro de mi índice de masa corporal normal. Ya sabemos que el índice no funciona tan bien, pero se usa, con lo cual lo sigo mencionando. Entonces, estoy dentro de un peso normal, pero como no hice ejercicio y solamente bajé la cantidad de comida que yo consumía y me seguí sin mover porque tengo todos estos factores que vos mencionabas antes, no tengo una buena composición corporal. Entonces, estoy en peso, pero tengo 35% o 40% de grasa corporal, que es un montón, y que sigue impactándome mal metabólicamente y a nivel hormonal, como si yo tuviese sobrepeso. Voy a seguir teniendo altos valores de insulina, resistencia a la insulina, alteraciones de esta leptina y de esta grelina regular cuando tengo saciedad y cuando tengo hambre. Entonces, todos esos elementos son centrales y yo veo cada vez más que se está empezando a usar. Es bastante nuevo, pero se va a empezar a usar cada vez más. El hecho de empezar a considerar que alguien tiene sobrepeso, incluso si está en peso normal, cuando tiene más de 30% de grasa corporal. En ese caso no le decís anda a bajar de peso, le decís hacer recomposición, ganar masa muscular y perder grasa, que es un esfuerzo diferente, pero que trae grandes beneficios desde un punto de vista de todo lo metabólico que estábamos mencionando antes. Y hay un elemento más que genera ese efecto, que está un poco en el medio de tus pacientes con la cirugía bariátrica y de las personas que hacen el déficit calórico importante, que quería escuchar tu opinión, que es el uso de los Ozempic, que está un poco en el medio de todo esto. ¿Qué pensás? ¿Cuáles pensás que son los aspectos positivos, los negativos? ¿Lo recomendás, no lo recomendás, etcétera? Yo en realidad lo que recomiendo hacer mucho a mis pacientes es utilizar el método más, primero paulatino, después favorable a la adaptación de la persona, ¿no? Que lo haga de a poco, paulatinamente. Y el Ozempic, lógicamente, es algo popular que se ha hecho muy utilizado en este tiempo. ¿Por qué? Porque es fácil de usar. Es una pastilla, ¿verdad? Es un fármaco. El fármaco se llama semaglutide o semaglutide en inglés.
y es una prescripción, es una medicación. Es una medicación que te va a generar pérdidas de peso, sí, lo va a hacer, pero te va a causar otros problemas que van de la mano. El Ozempic es una medicación que lo que hace es básicamente exprimir al páncreas para producir mayor cantidad de insulina, ¿verdad? Eso es lo primero que hace. ¿Qué hace el cuerpo con la insulina? Aprovecha lo que tiene de azúcar para metabolizarla. En realidad ayuda a bajar el azúcar de una manera agresiva, ¿verdad? Pero hay un problema con exprimir al páncreas. El páncreas ya viene cansado durante mucho tiempo con una persona que probablemente come mucho azúcar, está con obesidad, y el páncreas durante mucho tiempo viene intentando producir insulina ya cansado, y produce para poder llevar el ritmo de la persona que ya viene consumiendo demasiado pan, demasiado azúcar, demasiado alimento. Y ahora yo vengo con el Ozempic, vengo y le doy una cápsula a mi páncreas para que mi páncreas se termine de estropear, lo exprime. Ahí vamos, es como yo me recuerdo mucho de los caballitos en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Los caballitos que van en la calle, el pobre caballito, el páncreas, va adelante del recoge cartón y ya está flaco, está destruido el pobre caballito, y le doy un Ozempic. ¿Y qué es el Ozempic? Es el dueño por atrás con un chicote dándole más fuerte. ¡Vamos, caballo, que tenemos que llegar a la meta! Claro, el pobre páncreas termina con una pancreatitis. Se inflama, se daña. Eso es lo que hace el Ozempic. Y además de eso, comienzo yo a generar un problema metabólico. Me puede generar tumores en la tiroides, me puede generar piedras en la vesícula, me puede generar pérdidas de músculo, porque lógicamente yo estoy quemando azúcar tan rápido que el cuerpo, después de quemar el azúcar, dice, bueno, ¿y ahora qué quemamos? Porque ya la quemamos el azúcar. Ah, bueno, echémosle o vamos a quemar el músculo, y comienza la persona a perder masa muscular. Además de eso, desequilibrios neuronales, las personas se hacen agresivas porque lógicamente ya se quemaron todo el azúcar, ya no tienen azúcar en el cuerpo y les da hambre. Como una mujer embarazada que tiene hambre, se pone agresiva, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que hace el Ozempic. Entonces, ¿te baja de peso? Sí, te baja de peso, pero te crea un mundo de otros problemas que no son nada bueno y que en realidad no son naturales, son agresivos para el cuerpo. Te inflaman el páncreas, te dañan la tiroides, te hacen perder masa muscular, hacen que el cuerpo reaccione de una manera agresiva. Vienen problemas mentales con eso de ahí, aunque lógicamente no todo el mundo reacciona igual. No voy a decir que todo el mundo reacciona igual, porque no es verdad. Todos somos diferentes y reaccionamos de otra manera. Paralelamente a eso, hay suplementos, ¿verdad? Suplementos que ayudan a quitar el hambre, a generar saciedad para que la persona no coma. Hay suplementos que ayudan a quemar grasa. Hay suplementos que ayudan, también pueden hacer, y muy parecidos a los Ozempic, el famoso GLP-1, que ahora está de moda también, que no es ni de cerca lo agresivo que es el Ozempic, pero que puede tener un efecto también, si yo lo abuso, un efecto deleterio. Entonces, en mi opinión, y lo que yo siempre le aconsejo a mis pacientes, de nuevo, lo mismo, haga la dieta de a poco. Si usted hace su dieta y usted dice, en un año yo quiero perder 20 kilos y pierdo 1.8 kilos por mes, eso es espectacular. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va a adaptar. Y cuando termine el año, usted no va a tener efecto rebote. No va a tener efecto rebote, ¿por qué? Porque el cuerpo está acostumbrado a comer de la manera sana en la que usted le estableció durante el año entero. No va a haber efecto de rebote, usted no va a volver a subir el peso que tiene, y al final de cuentas su cuerpo va a estar adaptado. No le va a crear una pancreatitis, no le va a crear un problema de tiroides, no le va a crear un problema de masa muscular perdida, porque su cuerpo va a estar adaptado a la dieta que usted nueva le ha puesto y ha llegado a la meta de perder el peso que quería. Si tiene que perder 50 kilos, está bien, hágalo en año y medio, no se fatigue, tranquilo. Si usted se comía 2 panes por día, el primer mes cómase 1, el segundo mes cómase medio, el tercer mes cómase 1/4. Y si le gusta el pan tanto así, quédese con 1/4 un tiempo más hasta que lo elimine, pero hágalo de a poco para que su cuerpo se adapte, ¿verdad? Vos sabés que hay algo que me llama mucho la atención de los Ozempic, Agustín, que tiene que ver con cómo se usa naturalmente, porque históricamente es un producto que está indicado
para todo lo que tiene que ver con pérdida de peso está indicado solamente para la persona que es candidata para la cirugía bariátrica. No está indicado para la pequeña pérdida de peso que se usa hoy en día, sinceramente. Alguien que necesita bajar 8 kilos y decide usar Ozempic por un lado. Por el otro pasa algo muy interesante con el Ozempic, que es la reducción masiva de cantidad de calorías consumidas nos lleva a mucho más riesgo de pérdida de músculo, a mucho más riesgo de los problemas tiroides que vos mencionabas. Son todos impactos metabólicos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo por usarlo. Pero lo más interesante de todo desde un punto de vista de la sustentabilidad a largo plazo, si querés, de los cambios que vamos a hacer, tiene que ver con el hecho de que si yo empiezo a hacer estos cambios con baja fuerza de voluntad naturalmente, y es la razón por la que yo llegué al lugar en donde estoy, usar Ozempic, inyectarme Ozempic una vez por semana para perder grasa, cuando yo descubra que puedo perder peso comiendo peor, lo que genero son peores hábitos, que es algo bastante habitual en la práctica. Cuando yo descubro usando Ozempic que si me gustan mucho las galletitas Oreo, por ejemplo, puedo bajar comiendo Oreo, lo que termina sucediendo es que la gente hace más déficits nutricionales por un lado y hace una peor alimentación por el otro. Entonces va generando el hábito de además empeorar su alimentación. No solamente no la mejoró, la empeoró la alimentación. Y el otro aspecto que a mí me llama mucho la atención, porque es algo que yo en medicina funcional siempre veía cuando todavía atendía pacientes, era la siguiente situación, que es normalmente una persona cuando buscamos evidencia o indicadores de déficits nutricionales, normalmente una persona tiene 4 o 5 elementos que suelen estar en déficit nutricional. Puede ser magnesio, puede ser vitamina D, puede ser vitamina C. Depende de cómo coma realmente la persona. Vos diste ejemplos. El que está haciendo veganismo va a tener más tendencia a hacer déficit de B12. El que está haciendo carnivorismo va a tener tendencia a déficit de vitamina C y magnesio, etc. Entonces, entendiendo esto, todos solemos tender a hacer esos déficits y esas son sustancias que necesitamos para que nuestro cuerpo funcione de manera óptima. La consecuencia negativa de usar Ozempic o de hacer una restricción calórica muy grande, acá no importa si es porque hiciste cirugía bariátrica, porque usaste Ozempic o porque estás comiendo 1000 calorías menos de las que vos necesitas, es que todos esos nutrientes que vos estabas alcanzando a duras penas, hay un par que tenés en déficit, hay 4 o 5 que tenés en déficit, pero los que estabas alcanzando a duras penas y no estaba llegando justo a esos límites diarios, ese valor diario recomendado, que además no es el óptimo, es el mínimo recomendado para no tener problemas de salud ligados a eso. Ahora, como estás comiendo la mitad, ya no llegás. Entonces te encontrás con un montón de elementos que la gente empieza a presentar como déficit nutricional cuando antes no existía. Nosotros lo que hicimos es en nuestra aplicación usar un identificador que con la foto que vos le sacás a la comida detecte la cantidad de magnesio, vitamina D, etcétera, que vos estás consumiendo. Lo hicimos con todos los micronutrientes. Y lo que nos sucede con la gente que usa Ozempic, que lamentablemente la usa por decisiones propias, es que les cuesta mucho más alcanzar esa cuota de micronutrientes diaria. Por ende, es probable que a largo plazo o necesiten suplementos, que si lo podés consumir de manera alimenticia, buenísimo, y si no, vas a requerir más suplementos, o simplemente hacen más déficit y van a tener más consecuencias negativas de salud a futuro. Eso lo veo como muy interesante. Y lo otro que veo muy interesante es que la mayoría por lo menos en los estudios que yo leí, la mayoría de las calorías extra que hacen que la gente aumente de peso, vienen en forma de bebida. Y como el Ozempic genera ese efecto a nivel estomacal de retrasar el vaciamiento gástrico, hace que la gente pueda tolerar más fácil ese exceso calórico en formato de bebida que en formato de alimento. Por ende, te quería preguntar un poco tu opinión sobre eso, más que nada en los productos industrializados o ultraprocesados. Vos vivís en un país donde hay mucho más de eso, pero sí entiendo que hay un impacto que tiene que ver con los azúcares, un impacto que tiene que ver con el sodio, y hay diferencia. No es lo mismo comer un alimento alto en azúcares que tomarte una Coca-Cola que traiga la misma cantidad de azúcares, porque la absorción va a ser diferente también. Eso me parece interesante y además tienen un impacto en la microbiota que va a terminar impactándonos en nuestro peso. No sé qué pensás de esto y qué ves vos con respecto a la microbiota y estos ultraprocesados que cada vez se consumen más. Bueno, respondiendo a tu pregunta, muy interesante lo que me dices. Sí, cuando la persona usa Ozempic y de repente por el déficit
nutricional que tiene, toma bebidas por continuar bajando de peso al mismo tiempo y no acomoda su dieta, la persona entra en un círculo vicioso, ¿no? Entra en una deficiencia nutricional bárbara. Y lo que no nos damos cuenta, eso es interesante entenderlo, lo que no nos damos cuenta es que el cerebro, el cuerpo, el cerebro reconoce esa deficiencia nutricional y muchas veces nos da antojo de comer un alimento que tiene ese nutriente en déficit o no déficit, o tal vez por vicio que la persona tiene, digamos una galletita Oreo, por ejemplo, y de repente la galletita Oreo tiene una vitamina escondida por ahí que sea la vitamina, no sé, un retazo de vitamina E, digamos así, solamente por nombrarlo, ¿verdad? Esa persona tiene una deficiencia de vitamina E y desea la galleta Oreo, pero la desea por el carbohidrato, sí, pero también porque el cerebro reconoce de que la persona va a comer esa galleta y va a poder obtener esa vitamina E de esa galleta. Ahora, eso genera un ciclo vicioso y obviamente sale todo de control. Y a mí me gusta mucho explicarle a los pacientes lo siguiente, y es lo que estás haciendo ahora con tu aplicación, que me parece fabuloso. El cuerpo, cuando tiene una deficiencia nutricional, ya sea por vitamina D, vitamina E, vitamina B, lo que sea, deficiencia nutricional X, y el cuerpo reconoce que en algún alimento chatarra va a tener y va a obtener esa vitamina que le está faltando, el cuerpo termina deseando ese alimento, no por el alimento, sino lo termina deseando porque necesita de esa vitamina en ese alimento que la persona ya viciosamente está consumiendo. 100%. Ahora, es muy interesante esto y de verdad me apasiona atender embarazadas, porque las embarazadas, ve tú cómo es importante entender esto de acá, las embarazadas tienen deseos que verdaderamente son deseos fuertes de la necesidad que el feto tiene en ese momento para continuar creciendo. Una embarazada, y eso me encanta verlo en las embarazadas, viene una embarazada de repente y me dice, doctor, estoy con 3 meses o estoy con... eso me pasó la semana pasada, escucha esta. Doctor, estoy con 3 semanas o 4 semanas de embarazo, me acaban de diagnosticar. Bueno, entonces usted debe estar formando... La señora me dice primero, estoy deseando gallinitas de pollo, o mejor dicho, corazoncitos de pollo. Y le digo, usted está justo en la etapa de la formación del corazón del bebé. Está justo en ese momento. ¿Y qué cosa que a usted nunca se le había ocurrido en su vida entera comerse corazoncitos de pollo, sino hoy y mañana y pasado, justo cuando se está formando el corazón del bebé? Y esa madre, esa mujer embarazada, sin saberlo, mira qué impresionante cómo es la naturaleza humana y cómo es lo natural del cuerpo. Esa mujer embarazada, sin saber que el corazoncito del bebé estaba siendo formado en esos días, va a tener deseos de corazones de pollo, porque debe haber algo en ese corazón de pollo que va a ser absorbido por la madre para poder formar una pieza clave que el bebé está formando, que es su corazón. Entonces, eso pasa con las mujeres embarazadas, pero también pasa con nosotros. Nosotros que ya estamos grandes, hombres, mujeres, niños, adultos, nosotros terminamos deseando muchas veces alimentos que nos hacen falta. Pero, ojo, los deseamos los alimentos, sean buenos, sean malos, ciertamente y seguramente porque hay una deficiencia nutricional que nuestro cuerpo nos está pidiendo en ese momento. Ahora, ¿qué le digo yo a mis pacientes? ¿Usted quiere bajar de peso? ¿Usted quiere estar seguro de que no va a tener ansiedad por comer alimentación que es chatarra? Lo primero que tiene que hacer es estar bien nutrido o bien nutrida. Una vez que usted elimine las deficiencias nutricionales de vitamina D, vitamina E, vitamina B, tantas vitaminas o nutrientes, proteínas, lo que sea, aminoácidos que el cuerpo necesita, usted no va a tener ansiedad al nivel que ahora está experimentando, porque el cuerpo no va a tener necesidad de pedirle a usted un alimento con esa vitamina que usted ya tiene. Va a encontrar la saciedad. Y por eso muchas veces hay y existen vitaminas, productos, suplementos que solo por el simple hecho de que la persona los consuma les quitan la ansiedad de comer. Están los electrolitos, que a veces por el simple hecho de que nos falta un electrolito, un aminoácido, un elemento, un mineral, un magnesio, un calcio, un boro, un silicio,
lo que sea, la persona lo consume y se siente saciada y comienza a bajar de peso porque está cumpliendo con lo nutricional que el cuerpo necesita. Y lo contrario le pasa, infelizmente, a toda esa gente que no sabe que su ansiedad por comer alimentación es una deficiencia nutricional. Deficiencia de vitamina, deficiencia de aminoácido, de proteína, de lo que sea que fuera, que el cuerpo está queriendo una comida chatarra porque sabe, ese cuerpo sabe que va a encontrar ese aminoácido en esa galleta Oreo, en ese pan, en esa lo que sea, y termina la persona teniendo problemas de salud. Y eso es interesante. A mí me intriga mucho el por qué hace 30, 40 años se dijo tanto y se habló tan mal del huevo. Me intriga saber por qué. Y en esa misma época, hablando mal del huevo, se publicó la pirámide nutricional aquí en los Estados Unidos. En los Estados Unidos se publicó una pirámide nutricional que, si tú la analizas, doctor, te vas a dar cuenta de que no es más que es un horror nutricional. No es una pirámide nutricional, es una barbaridad. Y lógicamente esa pirámide, que está completamente limpia y fuera de nutrientes, de cosas que verdaderamente lo alimenten al ser humano, y por otro lado se le dice al hombre de que el huevo, que tiene todos los nutrientes básicos necesarios, es malo. Me pregunto yo, ¿por qué al mismo tiempo se generan ciertas cosas como para que el hombre se termine desencajando en el mundo? Porque en los Estados Unidos es uno de los países más prevalentes en obesidad, en diabetes, en México igual, o sea, y hemos venido siendo, digamos así, educados de una manera equivocada, que ahora nosotros tenemos el deber de informar a la gente de que las deficiencias nutricionales terminan generando enfermedades graves, a 20, 30, 40 años de aquí, y es justamente lo que estás haciendo con tu aplicación, que me parece fabulosa. Vos sabés que un poco nuestra idea era, cuando yo todavía atendía, ese análisis de medir todos estos nutrientes para optimizar la alimentación es bastante típico en medicina funcional. Es típico que alguien en una consulta te pida esos análisis, pero también es algo costoso. Entonces, no te da la oportunidad o le quita la oportunidad a la mayoría de la gente que no puede entrar en esos, no tiene los recursos para abordar esa circunstancia, porque además implican la consulta, más hacerte el análisis, que muchas veces incluso con seguro algunas cosas son pagas, más la suplementación posterior con el déficit que vos tengas. Por ende, poder detectar esto desde la alimentación por un costo infinitamente menor tiene todo el sentido del mundo, pero por otro lado, hay algo que afecta mucho a nuestro deseo de comer, que vos mencionaste por ahí, que es importante que le quede claro a la audiencia, porque hasta había teorías, no se comprobaron nunca estas teorías, pero había teorías bastante interesantes que tenían que ver con cómo el déficit de algunos aminoácidos, sobre todo aminoácidos esenciales, aumentaban nuestros deseos de comer y reducían nuestra saciedad para asegurarte de que vos alcances tu cuota o de proteínas o de aminoácidos diarias. Entonces mucha gente no las consumía y terminaba consumiendo más hidratos o más grasa para compensar eso, y terminaba obviamente con más tendencia al sobrepeso por ese lado. ¿Qué es lo interesante de esto? Vemos cada vez más que la ingesta proteica ayuda a la pérdida de peso. No es drástico, no es un efecto enorme. Siempre va a ser más relevante la cantidad de calorías o de energía total que vos consumas versus la que gastes. Pero lo que se ve con las proteínas es que existe un fenómeno que se llama, en realidad, efecto térmico de los alimentos, que vale para todos los nutrientes, vale para los hidratos, para las grasas y para las proteínas, pero en las proteínas es mayor. Pensalo como una ineficiencia en el metabolismo de las proteínas, que hace que vos, para transformarlas en energía, pierdas aproximadamente el 25% de ese valor calórico, de ese valor energético. Por ende, si vos consumís proteínas, terminan impactando menos en tu peso que si vos consumís hidratos o grasas. Ese es un factor. Y el segundo factor, que yo lo vi después atendiendo muchos años a gente que hacía fisiculturismo, es que cuando ellos estaban usando, que es un poco un truco, si querés, que no necesariamente es lo más saludable, pero funciona para saciedad, cuando ellos estaban haciendo periodos en los que hacían déficit calórico para competencias, donde perdían la grasa, ya habían ganado el músculo, estaban ahora perdiendo la grasa, se encontraban siempre con que funcionaba muy bien la comida alta en proteínas, el comerse 400, 500 gramos de carne, o sí, vamos a ponerle 400, para tratar de alcanzar una cuota de un poquito menos de 100 gramos de proteína en esa comida. Desde un punto de vista de construcción de músculos, desde un punto de vista de todo lo demás, no tiene sentido. Estás comiendo mucha proteína junta.
pero desde un punto de vista de saciedad les generaba un efecto muy interesante en el que reducían lograban reparar si tuviesen resistencia a la leptina, básicamente, obteniendo más saciedad. Y es muy interesante porque esto que vos decías de los nutrientes y de ir a comer la fuente de alimento que yo ya sé que tiene ese nutriente, es muy interesante, pero también sucede con alimentos que yo no conozco que tienen ese nutriente. Y hay muchas historias de personas que naufragan por muchos días en estas balsas más tecnológicas de hoy en día que permiten algún sistema de filtración de agua o algo más como para sobrevivir 70, 80 días naufragando sin problema. Sin problema no, pero naufragando. Y es que estas personas, que obviamente hacen déficits nutricionales, empiezan a desear naturalmente comerse partes diferentes del pescado que antes no se hubieran comido. Entonces te encontrás con gente relatando que come, por ejemplo, los ojos del pescado a partir de X cantidad de días, cuando empieza a hacer déficit importantes de vitamina A. Y es muy interesante cómo básicamente lo que esto nos dice es que los déficits nutricionales controlan nuestro apetito por un lado y controlan el tipo de alimento que nosotros queremos consumir. Y el otro elemento que es importante, Agustín, que tenemos que mencionar para la gente es el sueño. Yo me encuentro constantemente con gente que hace dos cosas. Obviamente duerme mal, pero la otra es que eleva su cortisol por haber dormido mal. Y si no me equivoco, no me cites en esto, pero a los 4 o 5 días de tener una mala calidad de sueño, donde vos dormiste 5 horas, 5 horas y media, 6 horas como mucho, estamos hablando en menos de 6 horas, empezás a empeorar tu manejo de la glucemia. Y en general empeorás el metabolismo de la glucemia hasta 40%. O sea, podrías transformarte, si sos un tipo con resistencia a la insulina, de manera temporaria en un tipo que funciona, no tiene diabetes, pero funciona como si tuviese diabetes, por mala calidad de sueño. Me pasa mucho con gente eso de ahí. Ellos no entienden, la gente muchas veces no entiende por qué si yo duermo mal me va a dar diabetes o me va a dar obesidad o voy a tener problemas de insulina. Y es muy sencillo, así básico, nada más para que la gente lo entienda. Si yo no duermo bien, al día siguiente mi cuerpo está con una deficiencia de energía porque no he descansado, estoy cansado, estoy agotado. ¿Y el cuerpo cómo responde a eso? Primitivamente el cerebro dice, ok, no tenemos energía, no tenemos fuerza, tenemos que comer más para compensar esa falta de sueño. Eso es básicamente lo que le pasa al cuerpo. Obviamente, todo el trick-track de hormonas en el organismo, el cortisol que sube, la falta de neurotransmisores de serotonina que no nos dan ansiedad, todo eso entra en juego. Pero básicamente es eso, el cuerpo está más cansado y el cerebro necesita accionar mayor alimentación para compensar ese cansancio. Lógicamente, si yo como más, no voy a descansar. Tal vez empeore la situación, lo que yo necesito es dormir. Pero el problema es que esto se vuelve un vicio y la persona no entiende de que el hecho de no dormir bien termina generando obesidad y termina generando sobrepeso y termina generando más adelante diabetes. Por eso yo siempre le recomiendo a la gente suplementos. Si usted siente que no duerme bien o tal vez duda que no duerma bien, tómese un suplemento. Cómprese un 5-HTP, que es una serotonina, un precursor, cómprese una melatonina, ayúdese con algo que le ayude y eso le va a mejorar muchísimo la salud, no solamente con subidas de peso, diabetes o prevención de cáncer, lo que sea, porque el cuerpo entra en orden y ese entrar en orden es importante. Vos sabés que es el primer consejo cuando yo tengo que hablar con alguien de cambios de salud. El primer consejo sobre el cual yo hago hincapié tiene que ver con calidad de sueño. Y la razón por la que tiene que ver con calidad de sueño, incluso en personas que no tienen nada que ver con sobrepeso, que no tienen nada que ver con obesidad, diabetes, etc., es porque cuando vos optimizás tu calidad de sueño, cuando vos reparás lo que llamamos la arquitectura del sueño, que es incluso más importante que la cantidad de horas totales, ¿no? Cuánto tiempo tuve de sueño profundo, de los procesos que tienen que ir sucediendo que realmente son reparadores, que suceden mientras vos dormís. Entonces, cuando yo reparo ese proceso, ese contexto del sueño en general y de descanso en general, y empiezo a hacer lo que llamamos más, si querés, descanso estratégico, que es entiendo cuando mi cuerpo ya no da más y me conviene descansar antes de seguir funcionando. Cuando optimizamos todas estas cosas, nos empezamos a encontrar con que la gente naturalmente cambia cosas relacionadas con estado de ánimo, suele ser menos irritable, suele tener menos tendencia a la ansiedad, etc. Además corrige, ya que se redujeron esas dos cosas, corrige la conducta desde un punto de vista alimenticio. Es más fácil no comer por ansiedad si mi nivel de ansiedad es más bajo.
Y por el otro lado, hay mejores hábitos. ¿Por qué? Porque yo tengo la energía, como vos mencionaste, suficiente para tomar mejores decisiones. Yo siempre le recuerdo a la gente que uno de los cambios que yo hago con las personas, y que ahora te voy a preguntar cuáles son los cambios principales que vos darías como consejo, uno de los cambios principales que yo le doy a las personas que tienen sobrepeso, en realidad vale para todas, pero para las personas que tienen sobrepeso vale más, con respecto a regular su comida, es que consuma la mayor cantidad de su comida diaria antes de las 3 p.m. Eso es algo que no siempre podemos hacer. En Argentina se come tarde, con lo cual es algo que muchas veces yo no cumplo. Pero la razón por la cual esto tiene sentido, que no es que no comes nada después, simplemente comes la mayoría de la cantidad de comida en ese periodo de tiempo. O sea, no estamos hablando de ayuno intermitente ni nada semejante en este caso. La razón por la cual esto es conveniente es porque vos tomás mejores decisiones cuando tenés más energía disponible. Entonces, en igualdad de condiciones, no en estrés porque me levanté tarde para ir al trabajo, pero en igualdad de condiciones, mi elección alimenticia a nivel de almuerzo y a nivel de cena va a ser más fácil de hacer de manera positiva en almuerzo que en cena, porque ya estoy más agotado. Ya agoté neurotransmisores, ya agoté, hay un mecanismo asociado a la toma de decisiones que tiene que ver con el agotamiento del glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio. Entonces, tomar decisiones constantemente va agotando eso y va empeorando el resultado. Por ende, mi consejo para la gente con respecto a esto es, cuando trata de no tener que tomar decisiones con respecto a tu alimentación y tenerlas premeditadas. Muchas veces para esto le funciona el menú, si querés, a la gente en ese sentido. Y el otro tiene que ver con tomar las decisiones más temprano en el día. Estoy totalmente de acuerdo. Yo le digo lo mismo a mis pacientes. No nos olvidemos que el cuerpo es muy lógico. Nos olvidamos, a veces nos adentramos tanto en la ciencia, tanto en entender cosas básicas, pero el cuerpo es muy, muy lógico, muy básico. Si durante el día estás despierto, durante el día tienes que comer. En el sueño, en la noche, no vas a estar comiéndote una vaca porque no es el momento de comer. Tu cuerpo está descansando y tú estás durmiendo. Eso no va a suceder. Durante el día, durante el momento en el que vas a tener mayor cantidad de actividad, mayor cantidad durante generaciones de caza y pesca, de búsqueda de alimentos, es lógicamente el momento primordial en el que el cuerpo tiene que comer. Y lo que estás diciendo es enteramente cierto. Después de las 3 de la tarde o 6 de la tarde, el cuerpo está preparándose para el descanso. Y durante el descanso, yo no le voy a dar a mi organismo un pedazo de bife, una comida muy pesada, porque el cuerpo en ese momento tiene que descansar, tiene que regenerar, tiene que reponer, tiene que reconstruir, tiene que corregir, tiene que guardar memorias, tiene que hacer 1000 procesos de reparación que durante el día yo desgasté. Entonces es durante el día en el que el cuerpo tiene que tener su mayor función metabólica, alimentación, correr, saltar, pensar, tomar decisiones, como lo dices. Y lógicamente eso con el tiempo también lo hemos estropeado. ¿Por qué lo hemos estropeado? Porque ahora el ser humano está con el celular hasta las 12 de la noche viendo TikTok, viendo YouTube o viendo este video que probablemente lo están viendo a esta hora, yo no sé, pero es justamente en este momento en el que hay que apagar el celular, apagar la computadora, apagar el ordenador, apagar la televisión y dejar que el cuerpo descanse. Y lo mismo va en relación a la comida. Yo no puedo alimentar a mi organismo durante la noche, a las 8, 6 de la tarde, a las 9 de la noche, una comida que el cuerpo no va a poder digerir porque no está hecho para hacer eso. Si nos adentramos un poquito en la historia, nos vamos a dar cuenta de que la luz que nosotros conocemos como la luz que utilizamos todos los días, solamente se inventó hace 100 años. Y esa luz recién ha cambiar genéticamente nuestro hábito de comer, pero nosotros no estamos hechos para comer después de las 6 de la tarde. A partir de las 7 de la noche estamos para ir a la cama, a dormir, ya no hay luz solar, ya la persona tiene que estar descansando y nadie comía a esa hora. Y si lo comían era muy poco. Entonces, hasta por el simple hecho de lo básico, de lo genético, de lo histórico, el ser humano no debería comer después de las 6 de la tarde. 3, 4, 5, llamémoslo tarde, no debería estar comiendo esa hora porque el cuerpo tiene que estar descansando. Y te hago una pregunta, Agustín, con respecto a esto. Vos mencionaste la genética. Es muy probable que alguien que esté viendo esto me diga o piense en su mente, no, yo tengo sobrepeso por razones genéticas, vengo de una familia que fue obesa históricamente, mi abuelo era obeso, mis padres eran obesos, etc. ¿Qué rol
pensás, sabemos que no juega un 100%, está claro, pero ¿qué porcentaje de rol consideras que realmente tiene la genética en todo esto a nivel del sobrepeso y a nivel de esta tendencia de la población a nivel de obesidad? Es una excelente pregunta. Yo siempre pensé en eso y yo lo dividí en tres. Yo digo, el ser humano, digamos que es un 100% genética. Dentro de lo que verdaderamente la genética influencia en nuestra vida, yo diría que es un 30%. El otro 30%, yo lo diría el estilo de vida de la persona, de yo como ser humano. 30% mi genética, 30% yo como estilo de vida y 30% el ambiente donde yo vivo o la influencia que puede tener el ambiente sobre mí. Es decir, vamos a ver, si yo nací de una familia con obesidad, ok, nací con un 30% o 33% de probabilidad de ser obeso. Pero yo durante mi vida, el otro 30% que me tocó a mí, me eduqué de una manera correcta en la comida, sé exactamente lo que debo comer y tengo la disciplina para no comer aquello que me va a engordar o que de repente mi deficiencia nutricional me va a abrir el apetito. Ese 30% ya me redujo a mí una cantidad considerable de la posibilidad de yo tener que tener la misma obesidad que tenía mi familia. Y el otro 30% lo voy a llamar el ambiente social, el ambiente de mi entorno, el lugar donde vivo, si es un clima calórico, si es un clima de frío, si es un clima donde yo tengo que nadar todos los días para ir al colegio o de la actividad física que deba tener porque el ambiente en el que vivo me obliga a tener eso, ese otro 33% va a ser determinado por el ambiente donde yo vivo. Ejemplo, en África hace mucho calor y yo sudo mucho. Y por lo tanto, no voy a comerme todos los días comidas altas en calorías. ¿Por qué? Porque voy a sudar una barbaridad. Y mi cuerpo naturalmente me va a pedir comida más leve para no sudar tanto. Me va a pedir un poco más de ensalada, algo más fresco, más agua. Me va a pedir cierta alimentación que el ambiente, que el entorno en el que yo vivo, social, de clima o lo que sea, me va a afectar en mi manera de vivir. Entonces, sumamos esos 33% y nos da 100. Yo puedo nacer de una familia con obesidad, pero tengo yo una disciplina que puedo cambiar y que esa disciplina va a terminar cambiando mi genética para la generación siguiente. Es importante entender esto porque mucha gente dice, ay doctor, yo vengo de familia diabética. Sí, pero usted todavía no es diabético y usted puede ser que no lo sea. Si usted pone en práctica su 33% y cambia el ambiente donde usted está viviendo o el estilo de vida que usted lleva para que ese lugar donde usted está frecuentando no termine llevándolo a la diabetes. Ahora, es importante entender algo. La genética se puede cambiar. La generación siguiente la va a cambiar, pero mi generación en la que yo vivo, yo como persona, también puedo cambiar mis genes. Y tú me vas a decir, no, pero eso no es verdad. Y yo te voy a decir, sí es verdad. ¿Sabes por qué? Porque lo hacen todas las industrias que producen comida. Te voy a dar un ejemplo. En Argentina se produce mucha carne, ¿verdad? Ok. En Argentina, donde se produce carne, se favorece a los animales que engordan más rápido. Se favorece a los animales que son más mansos. Se favorece a los animales que producen más leche. Y el ganadero extrae de su hato, de las 1000 vacas que tiene. Si él quiere hacer una vaca o un grupo de vacas más mansas, lo que va a hacer ese ganadero es sacar una vaca de ese hato, de esas 1000 vacas, va a amarrarla a la vaca a un bozal o le va a poner un collar y lo va a tener a ese animal todos los días acariciándolo, bañándolo, dándole agua, dándole sal y ese animal se va a hacer manso, lo va a amar a su dueño. Y las crías de ese animal van a salir mansas, asemejadas a la madre. Se van a ir amansando los animales. Y el animal se va amansando generación tras generación y va cambiando su genética. Y el ser humano cambia de la misma forma. Si yo tengo una genética de obesidad, yo la puedo cambiar. Y puedo que mi generación siguiente también cambie y la siguiente cambie. Napoleón Bonaparte, es interesante esto, este tipo era pequeñito pero tenía un cerebro muy grande. Napoleón Bonaparte decía, el ser humano o la persona nace 300 años antes. Pensemos en eso un minuto.
la persona nace 300 años antes. El doctor La Rosa nació 300 años antes. El doctor Agustín Landívar nació 300 años antes. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere que mis características metabólicas, mentales, de pensamiento, de maneras de actuar, de cómo ser yo, las voy heredando de mi abuela, de mi mamá, de mi tatarabuela, de mi tataratatarabuelo, de mi tataratatarabuelo, de todos los abuelos que tengo en mi pasado, o mis abuelas que tengo en el pasado. Yo cargo la genética de todos ellos. Y dentro de esos genes yo cargo la posibilidad o la potencia de ser como ellos fueron, ¿verdad? Pero no significa que vaya a ser igual a ellos. Yo durante mi vida voy a cambiar mi genética por el lugar donde vivo, por el lugar o lo que como o las cosas que hago. Voy a ir cambiando mi genética para ser el doctor Agustín Landívar como usted me conoce hoy, o como el doctor La Rosa que te conozco ahora, ¿verdad? Entonces, eso de la genética es moldeable. Es moldeable. Y lo veo todos los días. Y las enfermedades, no solamente la obesidad, las enfermedades como la esclerodermia, las enfermedades como el Alzheimer, la demencia, todas las enfermedades tienen una carga genética, pero no significa de que no la pueda cambiar. Esa carga se puede cambiar. Hay que saber, reconocer y saber de dónde viene el problema, pero se puede. Vos sabés que hay un ejemplo muy famoso de esto que tiene que ver con la epigenética y con los mecanismos de control que tenemos a nivel de expresividad de nuestros genes, donde vemos el riesgo que tiene, por ejemplo, un niño de tener asma si su abuela fumaba, por más que nunca hayan tenido contacto niño y abuela. Sí. Mostrándonos básicamente que por ahí no tenés el tiempo para tener un cambio realmente genético, pero tenés un cambio epigenético. Tenés un cambio en la expresividad que sí es muy fácil de heredar. Entonces, esos cambios epigenéticos los empezamos a ver cada vez más. Y vos mencionaste muchos elementos acá que hacen a el problema número uno de lo que tiene que ver con sobrepeso, no en cuanto a ingesta y en cuanto a por qué tienen sobrepeso, sino a cuando alguien que tiene sobrepeso quiere encarar un tratamiento, que es cuando se encuentra con el concepto de la fórmula calorías entran, calorías salen. Hay algo muy interesante en todo eso, que es que muchas veces a la gente ese modelo no le funciona y abandona y opta por otras estrategias, etc. Y vos mencionaste todos elementos, microbiota, calidad del sueño, hasta el climático, donde la exposición al frío me hace gastar más calorías para mantener el calor que la exposición al calor. Entonces, en igualdad de condiciones, el doctor Landívar va a gastar más calorías viviendo en Groenlandia que viviendo en Ecuador. Por ende, todos esos elementos son elementos que me modifican esa fórmula. Yo siempre le recuerdo a la gente que cuando uno tiene diarrea pierde peso. Y la razón por la que pierde peso es porque está cambiando su microbiota. No importa si es porque se contaminó un alimento o por la razón que fuere. Pero por alteraciones de la microbiota no absorbe mucho de los alimentos que está consumiendo. Otro de los factores que nos puede llevar a ser déficits nutricionales. Entonces, todos estos elementos que fuimos nombrando hasta ahora y varios de los que vos mencionaste por último, afectan a esta fórmula, afectan a calorías entran, calorías salen. Entonces yo creo realmente que es muy difícil de realmente tener en consideración cuánto yo gasto en términos perfectos y cuánto yo consumo en términos perfectos. Podemos ir aproximándonos a eso y la manera de aproximarnos es la que vos mencionaste. Tiene que ver con los cambios de hábitos, los cambios de alimentación, tener cierto registro de lo que estamos comiendo o no estamos comiendo, pero en general todos estos procesos nos van a dar mucho más resultado a futuro que estar pensando en un modelo más cortoplacista de hago una dieta extrema y ya está y estoy buscando bajar de peso con eso. Pero dicho esto, ¿qué consejos, si vos tenés que resumirlo en 3 o 4 que vos digas, estos son los principales, considerás vos que dan más efecto cuando alguien quiere bajar de peso y reparar este desequilibrio metabólico? El primero es, y lo hemos hablado ahora en el video, ¿verdad? Lo básico es primero el sueño. El sueño tiene que ser espectacularmente bueno para que la persona verdaderamente tenga buena salud. Tiene que ser bueno no solamente por obesidad, ni por sobrepeso, ni por metabolismo. Todo el cuerpo, absolutamente todo funciona cuando esa persona está bien descansada, número 1. Número 2, tiene que haber el mínimo estrés posible. El estrés es bueno hasta cierto punto, a partir del cual el cuerpo se enferma. Tiene que haber un estrés moderado,
bajo si es posible. Número 3, tiene que haber, en base a ese cimiento que hemos puesto de un buen sueño y poco estrés, una buena alimentación. Pero una alimentación no buena por decir la palabra buena. Una buena alimentación en el sentido de que sea una alimentación nutricional. Nutritiva es la palabra. Una alimentación nutritiva que se asegure de que no le falte cualquier nutriente al cuerpo para que el cuerpo no pida comer más de lo necesario, ¿verdad? Y por último, el cuarto, que es el ambiente. Mucho de esto del ambiente no podemos cambiar nosotros, pero sí podemos hacer elecciones que nos eviten caer en deficiencias o en problemas o en vicios que nos generan desencajar cualquiera de los 3 anteriores de los que he hablado. Si yo estoy en un ambiente, por ejemplo, de trabajo que me obliga a trabajar toda la noche, tengo que cambiar de trabajo. Tengo que cambiar de trabajo porque si no lo hago me voy a enfermar, me voy a engordar, me va a dar resistencia a la insulina. Y a ese ambiente me refiero. Ambiente de trabajo, ambiente de familia, ambiente de alimentación, ambiente muchas veces inclusive del lugar donde yo vivo. Si yo vivo en un lugar donde no hay un solo parque, no hay donde caminar, no puedo salir, o estoy en un lugar asfixiado donde mi cuerpo no tiene y no puede regenerarse de ninguna manera, eso va a empeorar mi posibilidad de tener buen sueño, de tener una buena alimentación o también tener poco estrés. Entonces el ambiente es bárbaramente importante. Inclusive hasta por un ambiente tóxico. Si yo estoy en una familia tóxica, a mí me va a dar estrés o me va a dar ansiedad y voy a terminar comiendo más de lo necesario, no porque yo quiera, sino porque mi cuerpo me lo pide, en el simple sentido de defenderse del ambiente tóxico en el donde vive. Entonces, es muy importante entender, hay muchos otros factores y son importantes, ¿verdad? Pero esos 4 diría yo que son centrales: sueño, estrés, alimentación y ambiente. El ambiente donde uno vive, la gente no lo considera como parte de su salud, pero a mí me gustaría en algún momento publicar un libro sobre cómo la mente la enferma a la gente, la cabeza. La persona cómo carga traumas, problemas, ambientes donde vive, situaciones en la que está metido, que no tiene nada que ver con la alimentación, no tiene nada que ver con el estrés ni con el sueño, sino más bien es la cabeza de la persona o el ambiente donde vive esa persona que termina estropeando todo el resto. A veces podemos tener la mejor de las intenciones. Tenemos la mejor intención de comer, la mejor intención de hacer ejercicio, la mejor intención de usar los mejores suplementos o aplicaciones, pero el ambiente donde vivo no me favorece y no voy a poder sobrepasar ese problema porque estoy en un ambiente completamente nocivo para mi salud. Y antes me habías mandado una pregunta que tenía que ver con qué hacer o qué hago yo particularmente para mantenerme sano, para mantenerme sin estos problemas. Me parece que también sirve como un cierre práctico para la gente para entender, bueno, si yo quiero poner todo esto en práctica, ¿cómo se ve en la rutina, en el día a día? Y yo creo que a nivel de... Hay ciertas áreas que importan, obviamente vos mencionaste sueño, alimentación también importa, etc. Es más que nada una pauta esto como para que la gente que quiere copiar este modelo y lo pueda llevar en práctica hoy, pueda hacerlo. A nivel de alimentación a mí me funciona muy bien tener 10 platos que yo sé que funcionan, que yo sé que tienen los nutrientes que yo necesito, que me van a dar la combinación que quiero, que son una buena proporción de macronutrientes de acuerdo a mis objetivos. Entonces, con esos 10 platos yo voy fluctuando. Obviamente, si un día fuiste a comer afuera, no es un problema, elegís algo fuera de la norma. Recordemos la regla 20-80, acá no se trata de que hagas todo perfecto todo el tiempo, pero tener esos 10 platos donde uno ya sabe, por ejemplo, que las compras que va a hacer con respecto a comida y materia prima las necesita para hacer esos 10 platos. Entonces es fácil porque yo ya sé qué alimentos necesito comprar, etcétera. Es bastante simple, simplifica el trabajo. Yo quiero tratar de que la gente entienda que hay pautas muy básicas que se puede llevar que simplifican mucho el trabajo desde un punto de vista alimenticio. Luego, desde un punto de vista de calidad de sueño, yo me enfoco mucho en la rutina antes de dormir, en hacer las cosas para que poder disminuir la cantidad de luz que tenemos que nos está estimulando antes de irnos a dormir, no usar pantallas, obviamente, por ahí algún baño caliente, algo que relaje y que te obligue a optimizar ese sueño. Pero hay un elemento clave que es
que cuando llega el tren del sueño, lo tenés que agarrar porque si no lo perdés y si no tardás 45 minutos o una hora en quedarte dormido luego. Entonces, no todo estímulo para quedarte dormido va a la vez. No funciona de manera lineal. No es que si yo no me dormía a las 12, me voy a dormir a las 12:10. Muchas veces si se me pasa ese sueño de las 12, voy a tardar más tiempo en quedarme dormido. Entonces es importante aprovechar eso. Y el otro, vos mencionaste al principio de todo el nivel de actividad y coincido 100% con vos en el hecho de que la gente ya no se mueve y no se mueve lo suficiente. Hay dos cosas que me funcionan particularmente bien. Estos cambios que vos mencionaste con respecto a el que trabaja de noche y tiene que cambiar el horario o cambiar de trabajo para evitar ese jet lag metabólico. A mí me funciona particularmente bien adaptarme a esto diciendo, bueno, yo voy a caminar al trabajo. Mi trabajo está a una distancia intencionalmente justa como para poder caminar media hora, 40 minutos dependiendo de la velocidad. Y si quiero aumentar la dificultad, puedo usar un chaleco con peso para que sea un poco más de peso y un poco más de esfuerzo a nivel cardiovascular. Nunca es un esfuerzo alto. Por otro lado, lo que siempre le recomiendo a la gente, y que vos mencionaste mucho con respecto al sedentarismo, es lo que se llama hoy snacks de ejercicio o pequeños bloques de ejercicio, que es básicamente cada hora, a nivel de tu trabajo, por ejemplo, salir a caminar una vuelta a manzana, que son 400 metros, que lo que hace es distraer el cerebro, darle una oportunidad de que se relaje, darte una oportunidad para recuperar energía y para recuperar neurotransmisores, te va a permitir tomar mejores decisiones en términos de hábitos, pero también te va a permitir no estar tanto tiempo sedentario seguido. Y esos elementos, los de sueño, los de alimentación y los de ejercicio, son más que suficientes si los usas correctamente para solos ir reparando ese sobrepeso a lo largo del tiempo. Coincido con vos, Agustín, que el proceso tiene que ser muy progresivo y muy lento porque vos no llegaste a tener malos hábitos si tenés 40 kilos de más en 6 meses, con lo cual no lo vas a reparar en 6 meses. Pero sí estoy de acuerdo en que tenemos que ir optimizando nuestra alimentación para evitar déficits nutricionales y tenemos que optimizar nuestra calidad de sueño y movimiento sin ningún lugar a dudas. Excelente, me parece excelente, es un plan fabuloso. Bien. Bueno, Agustín, muchas gracias por esto, muchas gracias por tu tiempo, por darnos tu visión con respecto a todo esto, por hablar de todo lo que ayuda a la gente a mejorar su calidad de vida en términos de reparar este sobrepeso y obesidad que lamentablemente son cada vez más frecuentes, así que muchas gracias. No, te agradezco muchísimo, doctor, de verdad. El trabajo que estás haciendo es importantísimo. Mucha gente no lo entiende, pero la deficiencia nutricional desencaja todo el organismo. El cuerpo se vuelve ansioso por comer, nervioso por no tener lo que necesita, agresivo por la falta de nutrientes y no nos damos cuenta. Y cuánta enfermedad podría ser evitada con el simple hecho debería ser una parte del médico, de la visita médica. ¿Cómo está tu nutrición? ¿O cómo están tus nutrientes? Vamos a ver tus vitaminas, tu vitamina E, D, E, F, G, todas las vitaminas, hasta la Z, si es que existiese, no importa, pero ver eso, porque yo creo que ese enfoque podría revertir muchos problemas de salud, muchísimos, con el simple hecho de tener al cuerpo saciado con lo que necesita. Te agradezco mucho tu tiempo, doctor, de verdad. Para mí es un gusto tenerte y cuando quieras en otra ocasión conversamos más de otro tema y tanta cosa interesante para conversar que vale la pena. Genial, muchísimas gracias y un saludo para todos. Muchísimas gracias a vos, Agustín, por estar también. Que te vaya bien. Hasta luego. Chao, chao.